esta parte de Dale. sustentabilidad, digamos, es grosa y es como, digamos, la otra cara, y capaz que muchos están parados acá sin quererlo, otros adrede, otros porque son tremendamente ecologistas y súper radicales, y otros porque son totalmente miopes, y en realidad no ven aspectos positivos como los hay, en igual número que los negativos. Yo quería comenzar acá puse una imagen que me pareció muy genial, que es esta de Brood by the Sun, eh, eh, capaz que en homenaje a unos compañeros que se cayeron del sistema, digamos, en la era Macri, por la falta de apoyo a la investigación y el desarrollo, en realidad, ¿no? Por la falta de apoyo a la investigación tecnológica, algo que ojalá este gobierno, después de la pandemia, lo tome como bandera. Yo creo que hay un compromiso, pero bueno, las ventajas que tiene la energía renovable no son nada más que el hecho de que eventualmente acá con un par de paneles están llegando a las temperaturas ideales para producir los procesos químicos que hace falta para fermentar y generar una buena cerveza, sino también el tema del despacho local, que no es un detalle menor, porque los sistemas de interconexión, no solamente nacionales, sino globales, de alguna manera también atentan contra la sustentabilidad, o de alguna manera hacen que uno tenga la impresión de que estas cosas no tienen sentido porque está todo demasiado interconectado, que yo de alguna manera no tengo como individuo la posibilidad de influir directamente sobre la matriz o sobre qué me llega, porque los despachos no son locales. A mí me parece que realmente hemos llegado a un punto en el que necesitamos de emprendimientos que estén generados bajo otra filosofía, en donde incluso un emprendimiento pequeño puede darle energía a una comunidad, y la comunidad va a darse cuenta, va a advertir cuáles son las ventajas de poder manejar los hilos de esa materia energética. Entonces, retomando lo que veníamos diciendo antes, a nivel global, las energías renovables claramente digamos, no se están expandiendo a una velocidad que es la que requieren los acuerdos estos globales, como el de París. Y por otra parte, tampoco son ecológicamente sustentables en muchos casos, ¿no? Y ahí le puse un o sí porque algunos piensan que sí. En realidad el problema es que el origen de los componentes de las distintas energías renovables, su vida útil, que es un tema que no se toca porque estamos recién ingresando en esos desarrollos, la reciclabilidad, que tampoco se lo menciona porque no conviene, la huella de carbono, que ya vamos a ver en detalle qué es, que involucran todos estos diferentes tipos de energías renovables. Si no la discutimos, entonces básicamente andamos en la ignorancia absoluta. O sea, estamos viendo una visión totalmente sesgada de lo que significa las energías renovables y lo que está detrás. Y esto lo que plantea es, digamos, plantea un poco la pregunta de si la transición es sinónimo de sustentabilidad, como lo mostrar a algunos, que yo creo que, digamos, que lo hacen desde la ignorancia, pero otros desde el hecho de que son cómplices de algunos desarrollos económicos y algunos negociados que hacen que uno desarrolle particularmente lo que le conviene a unos pocos. ¿Qué es la huella del carbono? La huella de carbono, porque no todos saben, porque en realidad casi como que tampoco un estudiante comentaba sobre geología ambiental, que en algunos lugares está muy mal dada o por lo menos tiene ciertas deficiencias. La huella de carbono es básicamente un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de los gases de efecto invernadero que se emiten por efectos directos o indirectos a través de la actividad del hombre, ¿no? Se miden en masa del equivalente CO2. Y ahí puse una foto para que entiendan rápidamente, digamos, allá al fondo ven que a ver, voy a poner el lápiz de la punta láser para que se vea bien. Acá ven que hay una torre parada, una torre eólica, están generando un parque, están instalando un parque eólico. Entonces, para instalar el parque eólico, ¿qué tienen que hacer? ¿Las arman ahí las cosas? No, ahí arman el macetón de cemento para clavar semejante estructura metálica. Pero en realidad todo viene de China.
Entonces el transporte puede llegar a ser gigantesco. Acá se ve un camión gigante llevando un aspa, nada más que un aspa, una de estas aspas. Eso es la parte final del transporte, pero la huella de carbono implica todo lo que, digamos, todas las energías que se consumen y que liberan y emiten gases de efecto invernadero, entre otras cosas, para generar este aparato gigante que es solamente un aspa. O sea, la huella de carbono de muchas de las cosas que nos presentan como limpias es muy relativo. Extraer, generar, transportar y consumir sin generar impacto ambiental considerable es difícil de conciliar, es difícil digamos, de admitirlo, de tragarse. Podemos pensar en la sustentabilidad de la actividad energética en general, es también todo un tema, ¿no? Pero la sustentabilidad tiene que ver con ¿qué? Con advertir la fragilidad de nuestro planeta y también con la capacidad de los ecosistemas de absorber las perturbaciones que generamos, digamos que el concepto de resiliencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven estos diagramas de las lindas esferas de la sustentabilidad, la ecuación es que en realidad, obviamente tenemos que aprender a desarrollar relaciones amigables con el ambiente acá. Eh, También es claro que no va la economía adelante del ambiente y que cualquier desarrollo tiene que ser viable en esta ecuación. Y también es claro que en esta ecuación no vale todo para unos pocos y nada para muchos, o sea, pobreza para muchos y riqueza para pocos. O sea, acá tiene que establecerse un desarrollo equitativo. Entonces, esto sería, digamos, una sustentabilidad saludable. Pero ¿qué pasa? Y esta imagen la saqué de las charlas que di el año pasado relacionadas con vaca muerta. O sea, en muchas de estas energías, digamos, hay un concepto involucrado dentro de muchas de estas energías que es la creación de zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio son áreas territoriales o son grupos humanos que están dentro de la influencia de lo que ocurre en relación con estas energías eh, limpias, por así llamarle. ¿Y qué pasa? Es fundamental que para que cierre la ecuación de sustentabilidad haya alguien que controle. ¿Quién va a controlar, digamos, los grupos económicos que en realidad mueven estos desarrollos? Que capaz que les conviene el bolsillo, pero no están enteramente comprometidos con el ambiente, digamos, porque en realidad la sustentabilidad tiene que ver con un compromiso del equilibrio, de mantener el equilibrio ecológico. Hay gente que solamente piensa, digamos, en llenarse los bolsillos y capaz que sus hijos o sus familias, pero nosotros necesitamos que alguien controle, y si ese control no es alguien que está por arriba, donde el Estado, es difícil mantener, digamos, una conducta asociada con la idea de sustentabilidad, porque también es difícil que haya una distribución o un derrame de la riqueza que finalmente produzca inversión en ciencia y técnica y desarrollo e innovación. O sea, el derrame tiene que, no ocurre si no es porque hay alguien que apuesta a que parte de la economía de un país se invierta en desarrollos tecnológicos para mejorar justamente la ecuación. Entonces, digo, la sustentabilidad es algo que no podemos evitar, que tiene sus aristas. Yo quería traer este ejemplo que está basado en un pronóstico del crecimiento global del parque vehicular eléctrico del planeta, ¿no? Se prevé que para el 2040 va a haber más de 60 millones de vehículos eléctricos. Eh, y un poco la anécdota es la que mostré al principio, ¿no? Pero ya, ustedes fíjense que en la actualidad hay aproximadamente 5 millones ya. Ahora, ahí hay países que son los consumidores de los autos eléctricos, pero en realidad lo que no se sabe mucho es que, así como muchos otros productos, la gran mayoría, el mercado chino es el dominante. ¿Y cómo les vine contando que se produce la energía en China? Con carbón. Pero como si fuera poco, los autos eléctricos necesitan un pack energético de 700 baterías de litio por vehículo, ¿no? ¿Esto es verde? Digo, ¿a qué costo?
porque ustedes conocen, digamos, estamos inmersos en el famoso triángulo del litio. El litio proviene de la tierra y se extrae con minería. En todo caso, es un aspecto muy positivo que la minería nos provea de esto, porque, como les decía, tenemos la suerte de poder estar acá en el Triángulo del Litio. La Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, tiene vehículos alimentados con estas baterías, que son de transporte público, en donde gente de la universidad se mueve de manera limpia. Ellos creen, claro, es limpia hasta que después de 10 años las baterías explotan y hay que reponerlas. ¿Qué hacemos con esas baterías? ¿Qué hacemos con esas baterías? Y digo, las baterías de litio, es claro que se han puesto de moda y en este momento ustedes me están viendo a través de una computadora y todos tenemos el celular que ya nadie lo deja tranquilo, y todas las baterías de ahí son de litio. Y es más, Tesla, por ejemplo, en Australia está generando por primera vez unas baterías gigantescas que son complejos de batería en base a litio. Que es un desarrollo fenomenal porque es el primero que empieza a darle en la punta del ovillo a la posibilidad de que algunas de las energías no despachables se transformen en despachables. O sea, podemos controlar la acumulación de energía y liberarla en los momentos que necesitamos el excedente. Por ejemplo, si conectamos una planta de estas con una planta generadora, qué sé yo, fotovoltaica o eólica como esta. O sea, eso es impresionante. Ahora lo que nos enseñan, y la pregunta esta que hacían en el intervalo anterior me pareció genial, ¿no? Es que siempre están los malos y los buenos de la película. Y la solar, la eólica siempre se ven como verdes, y en cambio las fósiles se pintan como los malos, ¿no? Como las energías sucias, como los inconvenientes. El problema es que todos los materiales involucrados en las huertas solares, en los parques eólicos, todos provienen de la minería extractiva. Actividad que produce muchos impactos y emisiones, y es irreemplazable. O sea, no se puede evitar ese impacto. Porque cuando pensamos en los impactos, aparte, por otro lado, tenemos que realmente pensar en todos los impactos. Y eficiencia implica mucho más que considerar, digamos, la capacidad de entrega. Implica toda la ecuación de todos los materiales que son extraídos, industrializados y consumidos. Y cuando ustedes ven, digamos, cualquier matriz, se dan cuenta que en realidad la energía solar, la fotovoltaica, tienen unos impactos impresionantes, porque, digamos, los materiales que se insumen y se transforman para generar toda esta panelería, que por otro lado solamente dura 10 o 15 años de vida útil en el mejor de los casos, y después hay que reponerla, y eso si no la agarra un viento como agarró, como un parque solar en San Juan, lo levantó y lo hizo volar por una mala instalación. Pero digo, acá lo que pueden ver en este gráfico es que algunas de las energías más limpias tienen un consumo muy importante de muchos materiales, generando un impacto notable, y otras tienen una radiación energética como la nuclear, que es excelente. ¿Qué pasa? Hay un montón de mitos y miedos con respecto a esta, y realmente están bien fundamentados porque tienen que ver con el manejo, y el manejo lo genera el hombre que se equivoca, pero son cosas que tenemos que poner en la ecuación. Vos haces una central que insume materiales, hierro y cemento, o concreto, como le ponen ahí, y sin embargo, con muy poquita materia generamos formidables cantidades de energía, entonces es muy eficiente. Ahora, eh, ¿las baterías de litio son renovables? O sea, ¿los paneles fotovoltaicos son renovables? ¿Las turbinas y los generadores eólicos? ¿Los parques completos, digamos, tienen vida útil? ¿No generan impacto? Esto no es impacto. O sea, esto no es impacto. O sea, fíjense, en el Mar del Norte es brutal. Dinamarca tiene puestas miles de estas estaciones, muchos emprendimientos de los países escandinavos. Fíjense ese desarrollo eólico en Estados Unidos, y bien podría ser nuestra Patagonia, porque cuando ustedes ven Proyecto 1, 2, 3, 4, 5, en Comodoro Rivadavia o en Chubut o en Rawson, en Trelew, es porque hay muchos más por venir y los van poniendo todos, ¿a dónde? En las mismas regiones, en las zonas en donde están la línea máxima de los vientos.
vamos a ver en cuáles son los desarrollos en el próximo bloque en Argentina para ver un poquito así un salpicre de cómo es digamos, de nuestros parques o de nuestras huertas, como le llaman. Fíjense, ¿esto no es impacto? O sea, y esto es lo que se ve. Digamos, esto es el no convencional. En, bueno, la foto de la izquierda, esta es en Wyoming. Y entren a las páginas y véanlo, y entren por internet y véanlo en Google Earth. O sea, es así. O sea, acá no hay un territorio impactado, poblaciones que viven en estos territorios impactados. Fíjense lo que es el yacimiento de Monterrey, este no convencional, al frente de un castillo, digamos, parece de Beverly Hills, ¿viste? O sea, ¿quién quiere tener al frente esto? O sea, bueno, acá en Norteamérica sí, porque, digamos, ellos son dueños de todo lo que tienen en su terreno. Pero, digamos, cuando alguien está un poco más razonable con normativas, uno no quiere ser impactado y ensuciado tan feamente, digamos, con una locación al frente de tu casa. Y estas locaciones, como el caso de Neuquina, es cada uno de estos que están acá, ¿no? O sea, en este territorio, de uno de los tantos no convencionales de Norteamérica, hay 4 locaciones por kilómetro cuadrado. Y eso es lo que se ve. Pero, gente, lo que no se ve, esta cuenca, la de Bakken, por ponerle un ejemplo, porque todos los no convencionales de Norteamérica están englobados así como en estos sectores acá, hay muchos, la cuenca de Delaware, no se imaginan lo que es, esta es pérmica, pero la de Bakken, por ejemplo, es una cuenca gigantesca, de edad fina y devónica carbonífera temprana, eh, con unos prospectos de shale y tight brutales, o sea que se explota no convencionales que cruzan la frontera estadounidense-canadiense, ingresando, digamos, a los estados de Saskatchewan y Manitoba, pero en Estados Unidos abarcan en parte el norte de Dakota y en gran medida Montana. Bueno, cuando ustedes, digamos, vuelcan en una imagen de Google Earth, que es esta que está acá, la distribución areal que tienen los pozos no convencionales, sobre todo las ramas horizontales de esos pozos, que cada vez son más largas y tienen más etapas ¿cómo se llama?, de fracturas, y por eso son a veces más costosos, lo vuelcan en un mapa, se ve esto. ¿Mm? Y eso es lo que no se ve. Ese impacto es el que no les cuentan. De ahí se está extrayendo volumen, un volumen extraordinario. Y todas las liñitas que están ahí tienen distintos colores porque las miles que se han generado en esta última década, a partir de los últimos 2 gobiernos de Norteamérica, han densificado con esta modalidad, son millones. Así como ven que en Vaca Muerta hay 2.000 y pico, llegando a los 2.500, allá hay 35 vacas muertas que se están desarrollando y con mucho más intensidad. Entonces, a ver, el impacto, ustedes me pueden decir, no, bueno, pero gracias a eso llegaron a el autoabastecimiento. Sí, es cierto. ¿A qué costo? ¿Con qué zonas de sacrificio? ¿Con qué impacto en la sustentabilidad a largo plazo? Entonces, a ver, ¿qué es lo renovable? El sol y el viento, pero no la infraestructura productiva. A todo esto hay que producirlo. Y entonces eso necesita, digamos, cantidades muy dramáticas de materiales, eso genera una enorme huella de carbono, se necesita instalarlos, luego transportar todo. Todo tiene envejecimiento y obsolescencia, todo genera residuos. Encima, como si fuera poco, buscamos lugares para enterrarlo o para enviarlo. Eh, y lo mismo es válido incluso para las baterías. Ahora, volviendo al CO2 y los gases de efecto invernadero, sí quería no dejar pasar el tema de que nosotros podemos disminuir la concentración atmosférica, transicionando a energías más limpias, como se dice, menos contaminantes, pero a la vez también generando desarrollos tecnológicos, o aprovechando desarrollos tecnológicos y trabajando sobre la demanda innecesaria, por un lado, y sobre secuestro de CO2. Entonces, ahí uno se puede plantear, ¿hace falta mantener las ciudades iluminadas de noche de esta manera? Digo, porque ¿a qué intendente no le encanta embellecer su ciudad con muchas luces, por más LED que sean, ¿no?
y generan un montón de otras cosas que implica despilfarro. ¿Cuánto se van a tomar en el invierno un café o se van a comer un sándwich en un restaurante o en un bar que tiene estos sistemas de calefacción con los que se calefacciona el exterior? Qué cosa ridícula. Digo, encima tienen estos carteles. Esto es en Colorado, pero acá en Nueva Córdoba hay casos, hay muchísimo. Esto se ha vendido como agua. Acá en Argentina dice global warming, no. O sea, miércoles, ni siquiera tienen idea de que esto está emitiendo. Pero esto es despilfarro energético. O sea, yo no digo que de esta manera, o por ejemplo, mejorando la construcción, el aislamiento, o sea, este poliuretano que a su vez es un derivado de hidrocarburos, o sea, produce unos efectos de aislamiento brutales en las paredes, en los techos, o sea, manejar vidrios dobles o triples, pero para muchos tienen costos que no podemos, eh, digamos, eh, manejar con nuestra economía tan sensible. Entonces, digamos, eso tiene una cierta limitación, pero tiene que ver con la conciencia también. O sea, hay formas de gastar menos, que no significa o que no son morirnos de frío, como nos planteaban algunos gobernantes del pasado, y ponernos 3 ponchos más. Son realmente ser un poco más ecológico en las estrategias constructivas, por ejemplo, y ahí la arquitectura tiene mucho que ver. La otra mejora significativa tiene que ver con el secuestro del CO2, y sobre esto se ha trabajado muchísimo en los últimos 20 años. En realidad no hay nada muy nuevo porque la forma de secuestrarlo es básicamente comprimirlo, según los diversos estudios y con distintas metodologías. Hay 18 plantas en los países avanzados y 6 en construcción, que están inyectando razón de 1 millón de metros cúbicos al año de CO2 o de otros gases invernaderos, en profundidad, ¿dónde? En pozos petroleros o en prospectos abandonados o agotados. Y por ejemplo, este que está acá inyecta ese 1 millón de metros cúbicos en el Mar del Norte. Es un proyecto noruego. Eh, o sea, la inyección que implica, digamos, la captura del CO2 y el almacenamiento, que se conoce como tecnología CCS, está muy desarrollada, y este es un paper que es excelente con respecto a muestra todas las alternativas y las distintas cuestiones asociadas a este tema, que bueno, que no me quise extender acá con mucho detalle. Sí, sí, pero es algo complementario, y evidentemente se puede, como para equilibrar las emisiones, profundizar en estas cuestiones. Yo solamente acá les quería mostrar, y lo puse ahí abajo como una cuestión anecdótica, pero fíjense que esto también tiene que ver con una visión y también con una postura política en cierta medida. Eh, Fíjense que Néstor Kirchner, en la apertura de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 62, en el 2007, celebrada en función de la mitigación del cambio climático, sugirió textualmente utilizar sumideros como parte del pago de la deuda externa. O sea, yo digo, wow, qué visión, porque, o sea, en el 2007 este tema no estaba tan desarrollado como ahora. Había cuestiones, pero había quienes pensaban, ¿por qué no utilizar los pozos abandonados y los prospectos, como de hecho se utilizan ahora como sumideros de todos los fluidos de perforación y los emergentes a partir de los no convencionales, que consumen muchísima cantidad de fluidos? ¿Y a dónde los meten? Los meten en pozos que utilizan de sumideros. Entonces, ¿por qué en esos pozos no poder inyectar CO2? Y en la medida que estos países que tienen esas posibilidades eh, inyecten, utilizar eso como una herramienta de pago de la deuda externa contra los países estos que de alguna manera nos oprimen con deuda, pero que después generan ciertas normativas para que nos acojamos a ellas. Bueno, pedirle estas cuestiones a cambio no está nada mal. Fíjense qué visión, ¿no? Así que, bueno, con eso concluía acá un poco la parte de sustentabilidad,
y ahora iba a pasar al bloque de los potenciales que tiene el desarrollo geográfico de nuestra Argentina como para crecer más, como para que nuestra matriz energética incluso se mejore. Escucho algunas dudas, opiniones o comentarios. Bueno, hay Santiago Massa preguntas, no sé si vos lo hayas mencionado, pero pregunta si acá en Argentina existe alguna política energética que fomente el uso de las energías renovables. Bueno, y ahí Gastón Sí, Cuello sí, sugiere la ley totalmente. 27191. Sí, mira, en el 2016, la última, después que Argentina refrenda, digamos, el Tratado de París, ahí se generan una serie de normativas y está el desarrollo del famoso Plan Renovar, que es el que se utiliza como espaldarazo de los desarrollos, del boom de los desarrollos eólicos y solares en la Argentina, pero en realidad venían desarrollándose a partir de otra ley que generó el kirchnerismo en el 2009, que no recuerdo el número, que fue otro plan que se llamaba GenRen, que es Generación Renovable, que fue el primero que planteó que Argentina tenía que transicionar generando una matriz eléctrica más asociada con alternativas. O sea que nosotros tenemos, digamos, normativas y planes desde el gobierno kirchnerista y también desde el gobierno macrista. Capaz que estaban fundamentados en distintas estrategias de desarrollo, apoyadas en distintos grupos económicos y distintos amigos. No quiero ser muy incisivo en estas cuestiones, pero sí, las normativas están. Bien, bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer en este momento. Si no, seguimos con los bloques para mostrar un poco el panorama, el pantallazo general de la Argentina. Dale. Sí quería mencionar que Argentina tiene, y esto está publicado en el 2019, pero básicamente esta red así intacta de distribución eléctrica fue consolidada fuertemente en la época del kirchnerismo, con un desarrollo bastante importante de redes de conectividad, y el gobierno macrista mejoró esa etapa, algunas subvenciones a algunos gasoductos. Quería decir que vinculado con la observación de Santi Massa, estos programas, básicamente, ¿de qué manera estimulan estos desarrollos? Con subvenciones estatales, con bajas impositivas y con subvenciones reales, como la que se aplicó, digamos, como la que aplicó la ley Aranguren para el desarrollo del shale en Vaca Muerta, que todavía lo estamos pagando, digamos, ¿no? Pero, o sea, en esto digamos, no hay secretos. La energía solar, por ejemplo, claro, miren el mapa por ejemplo, de potencial energético fotovoltaico, mapa global. Fíjense que lo más negro, lo más oscuro, lo que se aproxima a al máximo poder energético, está acá en el norte argentino. ¿Mm? Entonces es lógico que en toda la región, apoyada muy en la región andina, los proyectos de energía solar sean relativamente exitosos, porque al tener más incidencia, tanto, digamos, del potencial energético fotovoltaico como los mapas de radiación normal, que son los que se utilizan incluso más como para guiar las centrales de concentración solar, que Argentina todavía no tiene, pero hay desarrollos en Europa asociados con este tipo de centrales que son para digamos, moverse un poco hacia lo despachable. Pero le decía, todos estos emprendimientos fotovoltaicos, ¿de qué necesitan? Fíjense, 42 proyectos fotovoltaicos terminados o en marcha, muchos de los cuales comenzaron a desarrollarse justamente a través de estas leyes promulgadas
y programas asociados que de alguna manera incentivaron, porque eran un buen negocio, incentivaron el desarrollo de estos parques. Fíjese, San Juan, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta. Yo acá puse solamente alguna foto, Mendoza, San Luis, Santiago, no quiero que nadie se me enoje, por la duda haya alguno, pero fíjense que miren Caucharí, el que les comentaba hoy, es el más grande de Latinoamérica, 300 megawatts, 1,2 millones paneles solares. Para eso necesitas una superficie de 800 hectáreas. O sea, solamente ahí en La Puna hay eso, y seguramente pisa sobre terrenos de varias comunidades de pueblos originarios, las cuales seguramente recibirán una parte a manera de regalías, negociarán, posiblemente los que terminen negociando sean los chamanes o los caciques o los jefes de esas comunidades, pero medio que de ese reparto a la comunidad en serio no le va a llegar prácticamente nada, y van a seguir viviendo en un estado paupérrimo. Nosotros sabemos mucho de eso porque vamos seguido al NOA, lo vemos. O sea, esto es información objetiva. Los parques solares tienen esta expresión y necesitan, digamos, condiciones ópticas como las que tiene Argentina. La energía eólica es otra que en Argentina, digamos, tenemos unas líneas de viento brutales también, y el potencial eólico en la zona de la costa es enorme, por eso ya digamos, en el gobierno de Kirchner y Cristina ya se instalaron los primeros desarrollos eólicos, que fueron 6 al principio, la mayoría en la zona atlántica, y uno que se inauguró recién en el 2017, ahí al frente del Velasco, en la zona aceitunera de La Rioja. Tiene el nombre de Arauco, que es la variedad esta exquisita y generadora de muy rico aceite de oliva riojano. Esa es una planta que tiene 99,2 megawatts, genera. Y acá creo que esta es una foto donde se ve nada más que la parte 1, tiene parte 1, parte 2, o sea que tiene una instalación de varias torres, o sea, un parque bastante grande. Este es muy reciente, es de Achiras, del 2018. A ver, Argentina actualmente es el 5º país en América de generación eólica, con 20 parques ya terminados, otros 14 entrando en funcionamiento en este año. Así que va a llegar a alcanzar, digamos, una producción muy superior a los 1.000 megavatios. Y los parques están en Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, La Rioja, La Pampa, Neuquén, Mendoza. Algunas cuentan con el emprendimiento todavía no concluido, pero sí, pasó a ser un negocio muy rentable, bueno, y con la promesa de que era energía limpia y para siempre, claro, es mucho más llamativo. Fíjense que todavía Argentina no ocupa territorio marino, pero el Reino Unido, los Países Bajos, Dinamarca, Escandinavia, tienen unos parques eólicos de offshore que se llaman, que son brutales. Nosotros todavía no hemos incursionado en eso. Es un poco más caro, son desarrollos un poco más caros. Tampoco hemos incursionado ni por las tapas con energía undimotriz. Mientras Chile ya tiene buenos desarrollos, incluso impulsados por políticas universitarias, Argentina no tiene ningún desarrollo undimotriz ni por las tapas, digamos. La energía undimotriz es la energía que permite la obtención de electricidad a partir del movimiento de las olas. Y realmente es un mundo, hay una diversidad de mecanismos, desde aquellos que funcionan en sectores más profundos de offshore hasta algunos que son más de inshore, y otros que actúan directamente sobre el oleaje, que son sistemas mecánicos que se apoyan directamente arriba del pelo de agua. Tiene una gran diversidad y está todo por desarrollar. Estos mecanismos de wave roller son brutales, o sea, generan a partir de la energía mecánica de las olas, del vaivén. También hay otros que no tienen nada que ver, que funcionan, son torres,
que algunos de estos emprendimientos están bien desarrollados en España y en Portugal. Son torres en la zona, en la zona litoral, en donde la entrante del oleaje genera compresión y mueve turbinas, y la saliente, la parte, digamos, dentro de la depresión de la ola, produce salida, y la turbina se mueve en sentido reverso. Entonces tiene generación continua y lo hacen a partir del oleaje. Argentina tiene, con el mar argentino, con las sudestadas que hay, tiene un potencial enorme en unimotriz. Pero incluso en mareo motriz es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque la energía mareomotriz es la energía que permite la obtención de electricidad a partir de las mareas. También hay una diversidad enorme de mecanismos de generación. ¿Y a dónde está más desarrollado esto? En los lugares en donde haya buena amplitud de mareas. O sea, en el hemisferio norte, en la periferia del Mar del Norte, en el Canal de la Mancha, todo lo que es la costa norte de Francia, por ejemplo, tiene emprendimientos en donde directamente hay diques, en donde se instalan en los paredones que están cerrando los estuarios, una serie de turbinas que tienen una alta capacidad de generación. Y las mareas son muy contundentes, entonces la capacidad de generación de las mareas es muy, pero muy importante. Fíjense que en este mapa de amplitudes de marea global, Argentina tiene el color más oscuro de todos. O sea, la Patagonia, las costas patagónicas, son de marea muy amplia, o sea, son de rangos de marea muy amplias, son las que nosotros les llamamos costas macromareales. O sea, aquellas en la amplitud entre baja y alta supera los 4 metros, 6, 8, 10, 12. Y estas son dos imágenes que puse acá nomás de Google Earth, como para que vean, por ejemplo, la ría sur de Río Gallegos, que en este caso tiene unos 15 kilómetros, se ve cómo el estuario completo quedó expuesto porque el mar se retiró. ¿Por qué se retira tantos kilómetros? Y porque la amplitud marea es enorme. Entonces, todos esos kilómetros de recorrido que el mar tiene que barrer entre que entra y sale la marea, es una fuerza, es una ola mareal gigantesca que tiene una capacidad de generar brutal cuando el emprendimiento es bueno. La de abajo era de la parte norte de la isla de Tierra del Fuego, donde también las amplitudes son enormes, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, Nueva Zelanda, diques de marea producen una cantidad de energía enorme porque están equipados con una cantidad enorme de turbinas. Fíjense que cada una de las turbinas está generando esta estela cuando la marea se ingresa. En Francia, este estuario famoso de la Rance tiene 24 turbinas de 10 megawatts cada una, o sea, estamos hablando de 240 megawatts de generación, pero aparte hay muchísima variedad de dispositivos móviles, también, digamos, o fijos o relativamente fijos, pero que se pueden mover de lugar a lugar y que de alguna manera se pueden utilizar, muchos desarrollados, digamos, todos desarrollados en el norte, ¿no? Después está todo lo que tiene que ver con los emprendimientos hidroeléctricos. Si me esperan un segundito, hago un pipí stop y ya vuelvo, perdónenme. Bueno, mientras lo esperamos a Ricardo, quiero que sepan que en cualquier momento, si necesitan hacer alguna pregunta o algún comentario, básicamente anótense en el chat y después lo hacemos de manera oral. Por ahí leer todos los comentarios se va a complicar. Ya estoy de vuelta. Perdóname, es la edad y la próstata juntas. Los proyectos hidroeléctricos, bueno, son increíbles los proyectos hidroeléctricos que hay. Este que está en la foto acá, lo conoce la gente de San Juan, la gente que he visitado, es un proyecto increíble, de un aprovechamiento, multipropósito, pero digamos, contribuyen, digamos, con 349 megawatts, una serie de represas y canales, asociado con una serie de
de emplazamientos que tienen una capacidad productiva enorme. Fíjense que, y esto está casi todo terminado, y la última parte está en desarrollo todavía, el complejo Zepernik y Jorge Zepernik y Néstor Kirchner sobre el río Santa Cruz, viene la producción, 1.700 megavatios, y no sé si alcanzaron a ver lo que produce cada una de las estaciones solares o cada uno de los parques eólicos, son nada a comparación de estos emprendimientos hidroeléctricos, ¿no? Entonces, los emprendimientos hidroeléctricos son clave y hay muchísimos que están siendo desarrollados o que se están licitando en estos días. El famoso de Portezuelo del Viento, que plantea, digamos, la represa sobre el Río Grande, afluente del Río Colorado, que pasa después por varias provincias. Y como, digamos, Mendoza no ha sido capaz que el mejor ejemplo en manejo hidrológico porque tiene algunos problemas de distribución, es decir, necesita el agua para básicamente consumirla y regar sus oasis. Tiene mucho trabajo detrás del desarrollo de esos oasis, al igual que San Juan, pero impacta fuertemente en los caudales. Entonces, bueno, actualmente se está desarrollando. Esto lo tiene, digamos, el presidente que en las manos, y es una papa caliente porque tiene que ofrecer una respuesta al laudo, o sea, a través de un laudo presidencial. Digo yo, no conozco digamos, cuál es la base de asesores presidenciales en materia energética, geológica, etcétera, que lo estará asesorando, pero digamos, es muy importante. Los proyectos hidroeléctricos, aparte, mueven muchas cosas, no solamente mueven mucho trabajo, o sea, hay muchas ventajas detrás de estos grandes proyectos. Los hay grandes, los hay más chicos, pero hay muchos que están en discusión y cuando se terminen felizmente y se conecten, realmente va a ser el día y la noche, o sea, el impacto sobre la matriz de generación eléctrica va a ser enorme. Después, bueno, en la energía nuclear, yo, digamos, en las investigaciones descubrí, digamos, una parte de la página de la IEA, de la International Atomic Energy Agency, en donde está toda la información que se puede tener y que vale la pena tener sobre los desarrollos nucleares en todo el planeta, porque esto está muy controlado a nivel global. Argentina, digamos, con sus 3 reactores, genera esto y es el número 23 dentro de la escala de países que dominan, que tienen dominio de la energía nuclear, es el número 23, o sea, esto marca un grado de desarrollo muy importante, que lo venimos manteniendo, bueno, gracias a la visión de algunos gobernantes del pasado, ¿no? Y como les decía, esto es muy significativo. La cantidad de energía, el potencial de generación, fíjense que acá en otro detalle de la misma página se explica están todas las estadísticas, se explica en cada país, por ejemplo, cuáles plantas están en funcionamiento y cuáles eventualmente han dejado de estarlo, o porque cambiaron políticas, o porque pasaron a estar en desuso, o porque se están repotenciando, como fue el caso de la central de embalse hace unos años, ya ahora de vuelta está en servicio. Fíjense que esta matriz dice que casi el 6% de la energía del país es generada con el aporte nuclear. Fíjense también, y perdón por volver acá a Norteamérica, fíjense que Norteamérica es impresionante la cantidad de, a ver si tengo, no, creo que la saqué de esta presentación porque la corté, el número de centrales que tiene es altísimo, mire, es casi 100, son casi 100 centrales en desarrollo, algunas están desactivadas. Francia tiene un número muy significativo, es capaz que el que sigue en número, pero como Francia es mucho más pequeño, con las 60 o 70 que tiene, alimenta de energía prácticamente toda Francia, y Francia tiene una matriz fuertemente basada en energía nuclear, energía atómica, y la verdad que es sorprendente porque jamás han tenido un desacierto sí, se pueden criticar políticas de desarrollo, pero no las políticas de manejo ambiental que Francia ha tenido. Y bueno, impacta enormemente en su matriz de generación eléctrica.
También lo hace, digamos, países como Bélgica, Finlandia, que está montando una de las más grandes del planeta. Bueno, Argentina en esto tiene, digamos, tiene mucha historia, y Argentina tiene muchas reservas de uranio. Lo que les comentaba hoy era que lamentablemente la presidencia de Menem se empezó a permitir el ingreso de minerales, digamos, conteniendo uranio desde el exterior, y eso hizo que en alguna medida las plantas de concentración de dióxido de uranio, que llamativamente la única que funciona está en el centro de Córdoba, fuera alimentada por minería en el exterior. Ahora actualmente, por suerte y por una cuestión también ecológica y de seguridad ambiental, Dioxitec, perdón, se está moviendo a Formosa. La planta está bastante avanzada, ya casi terminada, deberían haberla inaugurado, a una zona, digamos, un poco menos ocupada por el hombre, digamos. Córdoba tiene una densidad, esto estaba en el medio de un barrio con una densidad enorme, cualquier riesgo de pérdida o de lo que fuere, de contaminación, es muy peligroso, así que uno también necesita que estas plantas tengan extrema seguridad. Y Argentina del año 2000 abandonó toda la explotación, entonces toda la explotación, entonces, todos los prospectos, entre ellos capaz que el más importante de todos, el que está en Sierra Pintada, en Mendoza, pero había prospectos que bueno, que fueron muy criticados acá también un poco por las cuestiones que comentó Augusto en su observación. O sea, hay cuestiones que entran de moda y se van, así como entran, se van, porque a quienes manejan la información y los intereses le conviene, pero que en realidad la información que se maneja no es buena. Entonces, lamentablemente, esta planta, como todas, quedaron abandonadas. Y después, bueno, por un lado representan pasivos ambientales difíciles de remediar, y por otro lado estamos importando. O sea, para mover nuestra matriz energética importamos materia prima, algo que habría que repensarlo, ¿no? La energía geotérmica es otra que tiene un potencial grande, porque nosotros tenemos nada más y nada menos que los Andes. Entonces, en esta materia se han hecho varios avances. El gobierno pasado hizo una especie de revisión sobre energía geotérmica, que es bastante cut and paste del catálogo de manifestaciones termales de PES y Miranda del CEGEMAR, y un poco de apoyo en guías técnicas. Pero básicamente la Argentina tiene 300 puntos de interés, pero dentro de ellos unos 18 están siendo de alguna manera estudiados, algunos más intensivamente, como por ejemplo el de Copahue-Cabiahue, el de Domullo, el volcán Tuzle en Jujuy, el Cerro Blanco la caldera del Cerro Blanco en Catamarca. Hay varios proyectos que se están moviendo, pero de estos, realmente el único emprendimiento, incluso exitoso, que tuvo Argentina en esta materia es el de Copahue-Cabiahue, que está alimentado en base a unas perforaciones profundas, que son, digamos, que proveen, son prospectos de vapor dominante, y que una pequeña usina piloto fue inaugurada durante el gobierno de Alfonsín en 1988, y funcionó hasta el 97, en el que se cerró, y actualmente, si bien están avanzadas los estudios y se generó otra perforación profunda para ver si se podía generar un proyecto más definitivo, el tema está parado hoy en día. Creo que hay bastante potencial en este sentido. Es limpia, es muy efectiva, y una de las cosas curiosas es que la geotermia en Argentina está considerada como una actividad minera, ¿no? O sea, que se maneja dentro del código minero. Ya para cerrar acá, lo que quería comentarles, y capaz que esto está un poco relacionado con unas preguntas que hicieron, es que cuando se puso de moda a nivel global esto de las energías limpias, entre comillas, lo que produjo eso fue una cantidad de emprendimientos enormes que generó, digamos, mucha oferta, y bajaron enormemente los precios, sobre todo de todo lo que tiene que ver con
con la tecnología de fotovoltaica, paneles solares, incluso la generación fotovoltaica de agua caliente, como la que tengo yo por ejemplo instalada en mi casa, que les decía al principio de la charla que prácticamente no consumo gas. Yo me manejo con una garrafa de 10 kilos, consumo una por mes, básicamente conectada con el horno, pero mi agua caliente es de origen fotovoltaica. Y bueno, y ha bajado muchísimo los precios entre 2010 y 2009. Mire, acá están los porcentajes en los que ha bajado, es brutal. Tanto todo lo que tiene que ver con la energía solar como la energía eólica, digamos, tanto la offshore como la de onshore, ¿no? Si ustedes ven, los precios son más económicos de la de onshore. Pero así todo lo que les quería mostrar es que la relación de costos de la energía hidráulica con respecto a la producción es la más barata de todos, es mucho más económica. Por eso los emprendimientos hidráulicos en general, si bien impactan más y posiblemente requieran, digamos, fondos más importantes como para desarrollarse, aparte de desarrollar muchísimo trabajo local, genuino, y después son complejos básicamente de multiuso, aprovechables, si bien generan impactos importantes al paisaje y a los ecosistemas, son aprovechables para el resto de la vida. En cambio, las zonas en donde se instalan paneles solares o parques solares, ustedes habrán escuchado que tienen muchos inconvenientes, no solamente que matan pájaros, o sea, te paran realmente los pelos de punta por los problemas de energía estática, por los problemas de ruido, o sea, tienen otro grado de impacto. Esto que puedes acá en recuadro arriba, que incrementar la matriz eléctrica limpia, es también disponer de hidrocarburos para exportar. Es algo que no me quería olvidar, lo puse acá como para no olvidarme. Esto tiene que ver con política y con política de desarrollo, porque uno se puede preguntar, bueno, la matriz, si nosotros incrementamos en la matriz eléctrica las componentes hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica, eventualmente incorporamos las que están asociadas con energía de ola o mareas o la nuclear, claramente nos quedan excedentes de nuestros hidrocarburos que se extraen. Y con esos excedentes nosotros podemos generar una diferencia de balanza comercial, que eventualmente alguien lo ofrezca como forma de pago de la deuda externa es otra cosa, pero digamos, ese excedente derramado después en la población, si fuera al menos en el caso ideal, capaz que nos daría un mejor pasar. Y ya, prácticamente estoy cerrando. Si ustedes quieren, son 2 o 3 diapositivas nomás, paso hasta el final, cosa de que acumulemos un poco las preguntas para el final, pero básicamente el objetivo último de la transición energética es reducir el impacto climático generado por el hombre, ¿no? Pero también satisfacer la demanda energética de todos y todas con la mayor equidad posible. ¿Y qué podemos hacer mientras esperamos que lluevan nuevos rinocerontes? Capaz que generar nuevos desarrollos científicos tecnológicos, como para minimizar los impactos, reducir las emisiones, mejorar la eficiencia en la generación, sobre todo también manejar, tener un manejo, llegar a manejar la acumulación de la energía, que es todo un desarrollo en el que yo supongo que entidades como INVAP o digamos, el gobierno nacional, si advirtiera qué desarrollos tecnológicos o qué plus se le puede agregar a la producción de materias primas crudas, generaría un desarrollo formidable del país. Esto es visión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer mientras también adquirir conciencia del calentamiento global a través de una educación diferente y de una formación filosófica distinta, con un norte diferente, cuidando realmente la sustentabilidad, que no sea retórica pura?
obviamente mejorar y equilibrar las condiciones de vida para toda la gente, sin que existan poblaciones de sacrificio. Y todo esto requiere de ¿qué? Requiere de una serie de acuerdos internos, requiere de diálogo, requiere de convencer con argumentos, y los acuerdos no solamente son internos, a veces son globales, ¿no? Esto requiere políticas energéticas, requiere tener en claro las políticas de desarrollo, políticas equitativas. En definitiva, requiere tener en claro, digamos, cuál es el servicio que la política puede hacernos, que no es el de un negociado para nuestros amigos. O sea que en definitiva requiere involucrarse, ¿no? Resulta importante adherir a las medidas de efectos, digamos que las medidas y efectos concretos pueden reducir el CO2, pero resulta igualmente importante contar con una matriz energética diversificada y que todos y todas en Argentina tengamos acceso a la energía y sobre todo a precios razonables, ¿no? Así que en definitiva lograr que el tema sea tomado por la comunidad toda y las ciencias de la Tierra en particular, para mí es lo que puede mejorar el enfoque, la construcción interdisciplinaria hacia el esclarecimiento de un tema que, como le decía al principio, es tabú, y necesitamos abrirlo, necesitamos limpiarlo de ruido, limpiarlo de tironeos extremistas por un lado o por el otro. Necesitamos, digamos, aportarle un poco más de realidad, ver nuestro alrededor, y bueno, para eso estudiamos los saberes de la gente, de las zonas de riesgo, de las zonas impactadas. Son temas a contemplar, no se pueden seguir ignorando. Y bueno, todo eso lleva, creo, en definitiva, a un mejor desarrollo federal, como incluso el gobierno actual declama, el presidente Fernández dice todo el tiempo que él gobierna con los gobernadores en un país federal, pero el federalismo creo que ya no se puede declamar más, hay que concretar. Así que, bueno, gracias por escuchar, y largamos con las preguntas. Bueno, primero, antes de las preguntas, Ricardo, me gustaría que desde la Comisión de Relaciones Institucionales del CITERRA, que somos los que, ante tu inquietud, organizamos la charla esta y las próximas charlas de debate que hagamos, te queremos agradecer enormemente. La verdad que estuvo muy buena, mucha gente participando. Sobre todo en el chat se ve que hay ganas de debate y muchas preguntas. También quiero aprovechar para agradecerles, que al principio se me pasó rápido, agradecer el apoyo que recibimos de parte de la Escuela de Geología de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Asociación Argentina de Sedimentología y del capítulo de la UNC, de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, la AAPG, que nos brindaron su auspicio. Sí. Dicho esto... Y creo que los chicos van a colgar una versión, no sé si completa o no, por YouTube, de la charla, así que de última va a poder servir como puntapié para seguir sosteniendo discusiones, al menos. Sí, seguramente. Sí, ellos retransmitieron esta charla a través de su canal de YouTube. Yo no sé si ellos lo van a subir al canal de ellos. Si lo suben, bienvenido. Y nosotros también lo vamos a subir al canal propio del CITERRA. Genial. Así que bueno, ahora dicho esto, vamos a pasar si alguien quiere hacer preguntas o generar alguna discusión extra. La propuesta es que se vayan anotando en el chat y vayan habilitando sus micrófonos y las hagan oralmente, porque por ahí leer las preguntas en un momento se complicó un poco porque se acumulan un poco rápido.
Así que bueno, Bueno, yo me alegro porque en realidad las preguntas que son bienvenidas, al igualmente que las críticas, están hablando del interés. Posiblemente no tanto del disertante, sino de la importancia que en realidad mucha gente le da a este tema, y creo bueno, que remover un poco estas nociones y permitir que adviertan que detrás de esto hay muchos mitos, hay algunas realidades, mucha manipulación es realmente importante para el desarrollo. Sí, sí, totalmente. Yo no sé si hay gente que tenga ganas de hacer una pregunta. Yo había visto algunos comentarios que hablaban de que con respecto a la energía mareomotriz, en Río Gallegos y cercanías han estado instalando algunas boyas para ir chequeando qué potencial Los tiene. estudios preliminares. Claro. Sí, los estudios preliminares, ustedes vieron que en la filmina de energía mareomotriz había como un flyer ahí de una primer reunión que se había hecho, porque realmente si pudiese haber una estructura, primero se ponen boyas para estudiar digamos, el potencial de generación, y después se hace el diseño del desarrollo, y es posible que una presa cierre muy bien. Lo que pasa es que es todo un desarrollo tecnológico, no es lo mismo que generar una presa hidroeléctrica, meterse con el mar, pero la capacidad de generación y la estabilidad de la energía mareomotriz es muy superior a la de todo el resto de las renovables. Claro, exactamente. Y después había otra persona que había comentado del proyecto Pampa Azul, que bueno, que ahora se relanzó y que está, supongo que va a contemplar en gran parte eh, la instalación de diferentes generadores de energía en todo el mar argentino. Así que seguramente me he perdido alguna pregunta escrita. No sé si alguien tiene Si alguien quiere abrir el micrófono, y hacer un ida y vuelta, generar un poco de discusión, estaría bueno, digamos. Sí, sí. Bueno, y con el tema de las centrales, sí, con el tema de las centrales hidroeléctricas, sí. La de esta central en Mendoza que está en este proceso de licitación, eso tiene mucho conflicto en la cuenca. Sí, por la cuenca. Por el tema de la captación de agua y cómo cambian los caudales en río abajo, con la Pampa, Río Negro. Hay una mala experiencia antecesora, que es el manejo del río Atuel, el mal manejo del río Atuel y el grado de impacto que ha generado sobre la Pampa, ¿no? Si querés contesto un poquito de eso, esta discusión tiene aristas muy encontradas, algunas basadas en muchísima desinformación y otras basadas en un sesgo de equilibrio posiblemente mal entendido, en el sentido de que el argumento a veces, para favorecer, por ejemplo, los cuestionamientos que genera la Pampa, es, bueno, tenemos que permitir que la Pampa se desarrolle de manera equitativa e igualitaria digamos, como lo hace Mendoza. Y en el otro extremo, Mendoza reclama que ellos hicieron el esfuerzo y ahora tienen que mantener esos desarrollos, pero la verdad es que este río no es el río Atuel, es parte de la cuenca del Colorado, y todos ustedes saben que de la cuenca del Colorado volumen significativo de agua llega al Atlántico y genera hasta un delta, y en definitiva todo lo que llega al mar es vía de pasaje. Está asegurando que difícilmente ese río vaya a tener un impacto marcado, excepto en los momentos en donde se hace el llenado de la presa, que para eso hay especificaciones súper finas y estudios de impacto ambiental que se deberían haber realizado. Algunos dicen que ya se han realizado, otros dicen que todavía no, como para evitar eso.
al igual que todo lo que tiene que ver con los caudales ecológicos, o sea, que es todo un tema para desarrollar, digamos, porque hay muchísimas aristas de impacto negativo y otras positivas. Todos conocen que cuando uno hace una presa, la migración de peces agua arriba se imposibilita enormemente, entonces hay que generar sistemas especiales, como lo que se generaron en las represas del río Santa Cruz, para permitir que el salmón, digamos, migre aguas arriba, pero así todo, aunque lo hagan, solamente ahora pasan 20% de lo que antes pasaba, entonces eso ya genera un impacto importante. O sea, a ver, toda esta cosa tiene muchísimas aristas. Lo que no hay que hacer es capaz que manipularlos a los temas. Hay que tratar de sentar a las partes, ver que las dos se pueden beneficiar, o las 4 o las 5 en este caso, porque después pasa por Buenos Aires, está Río Negro y Neuquén, hay muchas provincias afectadas y cada uno tiene sus intereses. No es sencillo ese caso en particular. Pero que se tiene que desarrollar, no hay ninguna duda, porque es un desarrollo que tiene muchos aspectos positivos. Sí, sí, seguro. Bueno, ahí se me mezcla con Cuesta del Viento del río Hachal, porque, digamos, es una zona que he caminado mucho, pero porque el viento está presente. Claro. Sí, ahí de acuerdo con Gabriela González, que ahí dice que, bueno, hay que hacer un informe de impacto ambiental serio entre las 5 provincias. Totalmente. Es lo que uno esperaría antes de generar este tipo de desarrollos. Totalmente. Partamos de la base que los informes de impacto ambiental son una base necesaria, por eso, digamos, en geología ambiental uno no puede evitar esto, pero yo lo que me pregunto es ¿cuántos de los parques eólicos y los parques y las granjas solares, como le llaman, tienen estudios de impacto ambiental acabados y razonables, digamos? Porque algunos lo tienen, es un papelucho que lo hizo cualquier amigo o alguien desconocido, y en donde el tratamiento de los impactos es absolutamente sesgado y es básicamente como para que el proyecto se apruebe. O sea, guarda con los estudios de impacto, que en general, como las obras hidráulicas impactan mucho más y regiones inundables y generan un montón de movimiento distinto al de las otras, se maximiza la idea del estudio de impacto ambiental. Pero, a ver, el estudio de impacto ambiental se tiene que hacer desde los prospectos, y en serio, desde los prospectos no convencionales hasta todo. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Si alguien tiene alguna pregunta, generar alguna otra discusión, abran el micrófono, sí, y lo charlamos. Sí, sí. Yo sé que, al igual que yo, muchos de ustedes deben estar cansados. Yo también. Hola, Ricky. Hola, Edgardo. Hola. Dale, con tu experiencia seguramente algo vas a tener que decir. No, la verdad que mi intervención era primero para, por supuesto, agradecerte el trabajo que te has tomado en recopilar tanta información que has mostrado a lo largo de esta charla, que la has, bueno, puesto a disposición de todos, así que la verdad que desde el CITERRA, pero desde todos los que han estado presentes, me parece que agradecerte para compartir todos los problemas, las reflexiones y las problemáticas que significa la energía para un país y para, bueno, a nivel global también, ¿no? Por otro lado, decirte que, bueno, comparto mucho de los mensajes que has elaborado o, digamos, expuestos a lo largo de esta charla, como la idea que desde la geología deberíamos involucrarnos más en todo lo que tiene que ver con la energía. Por supuesto, si bien, digamos, la geología desde sus inicios siempre ha estado vinculada sobre todo a la energía fósil, digamos, petróleo, gas, uranio, pero me parece que restringirlo a eso nada más es perdernos un montón de oportunidades. O sea que ese mensaje que has dado de ampliar el campo
para que los geólogos nos involucremos más en todo lo que tiene que ver con la energía, me parece muy bien. Bueno, y toda tu visión crítica sobre, digamos, cuándo algo es sustentable, cuándo realmente se lo vende o se lo muestra como no contaminante, pero que la verdad que cuando uno hace un análisis fino, la huella de carbono o todo lo demás puede poner en duda qué tan verde puede ser alguna metodología de producción de energía, ¿no? Y por último, a lo largo de la charla, yo pensaba que si no es hora que la sociedad toda no dé un salto disruptivo en cuanto a todo lo que tiene que ver con la energía, porque, digamos, ya somos, más de 7.000 millones de personas que consumimos, que necesitamos energía todos los días para la sobrevivencia y bueno, la forma de generarlas son finitas, digamos, y ya me parece que todas las formas generan impactos, ¿no? El ser humano a lo largo de su historia ha ido generando hitos disruptivos, quizás en relación a la energía. El primero haya sido el dominio del fuego, como vos comentabas, digamos, no inventó el fuego, pero sí lo logró producir cuando lo necesitaba. Eso tiene que haber sido una ventaja fundamental para los seres humanos que lograron esa innovación tecnológica. La otra fue, la de los combustibles fósiles. Sin duda que poder extraer y utilizar eso ha permitido avances a la sociedad significativa. El tercero quizás haya sido la energía nuclear, pero que me parece que no sé si ha sido suficientemente explotada como para la producción saludable de energías. Digamos, fue más un arma de poder para, digamos, mostrar quién era el que era más fuerte y no tanto para la producción de energía, ¿no? Y por eso digo, no sé si no es momento para algún salto importante ya en la sociedad, quizás lo que está haciendo Tesla con los materiales, todo lo que se está investigando sobre nuevos materiales para ser más susceptible de la recepción de la energía solar, no sea algo que se vea como algo disruptivo, ¿no? Empezar a fabricar casas con materiales que se carguen y que, esas lugares de habitabilidad sean autosustentables en cuanto a ese sentido, pero también todo eso requiere de investigaciones de materiales que se están llevando a cabo, sin duda, ¿no? Y también ahí, desde luego, la geología y los geólogos tienen mucho que ver, porque esos materiales de dónde van a salir, ¿no? En definitiva, sí. También hay, qué sé yo, pensaba decir, ¿qué pasa con la energía eléctrica de las tormentas? Es decir, ese es otro punto donde parece muy loco, pero la cantidad de energía que se libera en una tormenta eléctrica, si uno la pudiera captar y almacenar, que el problema es cómo almacenar ese input de energía terrible en tan corto tiempo, es decir, es un desafío tecnológico que ni me lo imagino, pero digo, no sé si ya no hay que pensar en cosas de ese tipo para que de aquí 20, 30 años demos un salto importante en cuanto a cómo producir energías y olvidarnos un poco de... Hay quienes Edgardo, sostienen actualmente que el elemento verdaderamente disruptivo
va a ser el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento. O sea, Sí, claro. el primero que, no como Tesla, porque en realidad hay unos videos muy, muy buenos y tienen la parafernalia de información, incluso con el abanico de tecnologías que se están investigando y desarrollando, muchas de ellas en base a procesos químicos, electrolíticos, bastante simples por otro lado, pero que se tienen que perfeccionar lo que es el storage, que es la tecnología de almacenamiento, va a ser lo que verdaderamente sea disruptivo, porque por otro lado, si hablas de la descarga que genera una tormenta eléctrica y la captas con un pararrayos, si eso se pudiera acumular, sería grandioso. Pero entonces verdaderamente creo que lo disruptivo a nivel tecnológico sin dudas va a ser la tecnología de almacenamiento. Después cada una de los componentes de la batería energética va a tener sus pequeñas modificaciones y sus pequeños saltos. Ahora yo creo que Argentina, digamos, y el común denominador de la gente, va a generar el verdadero salto disruptivo, no asociado con el almacenamiento, sino asociado con el conocimiento y con la información más sincera, clara, ecuánime, equilibrada de los temas, en la medida que tengamos la capacidad de no viabilizar todos los temas, pero absolutamente el 100% de los temas que nos afectan a los argentinos, a través de la modalidad grieta. Digamos, en la medida que los temas sean tomados por una agrupación política y pasen a ser el caballito de batalla de un fenómeno de grieta, ahí lo matamos al tema. Matamos incluso todas las expectativas de desarrollo futuro del tema. Y eso es campo virgen para que los mismos criminales de siempre que vienen desarrollando grupos económicos egoístas, que lo que menos les interesa, digamos, es el bienestar de la gente en general, aprovechen esas oportunidades. Entonces yo creo que el verdadero salto disruptivo nuestro es el compromiso de tener una mirada distinta. Y esa mirada se construye, y de la única forma que se construye es escuchando un poco más, opinando un poco más, ofreciendo resistencia a partir de actitudes críticas, y no lo podemos hacer si no entendemos un poco más de la materia, si no nos sumergimos adentro de esta disciplina. Y la geología tiene la obligación, creo que ética y moral, de sumergirse dentro de la disciplina, porque creo que tiene para contribuir. Totalmente de acuerdo. Che, reitero entonces tu agradecimiento, y la verdad que como una crítica a tu charla es que solo la hayas dado en 3 horas y media. Yo creo que te está poniendo bien. No. Lo sorprendente es que no se hayan ido todos al carajo, me hayan abandonado y me haya quedado solo, digamos, porque ustedes saben que yo a veces cuando me doy rosca, a pesar de que no he dormido por 3 días seguidos, creo que puedo seguir hablando, todavía me queda algo de energía, no sé de dónde saco la matriz, pero digamos, algo me queda. Pero le agradezco a todos ustedes por la paciencia y porque sé que muchos deben tener la pregunta que no se animan, como siempre, y sobre todo si todavía quedan estudiantes vivos, la pregunta incómoda del no saber si pregunto algo que puede hacerme quedar como que no entendí nada o que tengo mis miedos. Entonces yo creo que es hora de que los argentinos, y sobre todo la gente que se roza con uno, abandone todos esos miedos a hacer la pregunta incómoda, la pregunta de insatisfacción o a la pregunta realmente de ignorancia. O sea, la ignorancia es lo mejor que nos puede pasar. O sea, sentirnos ignorantes es darse cuenta que necesitamos de la pregunta. Porque el que no se dio cuenta de eso, realmente no sé qué salida tiene. O sea que yo creo que realmente la deuda interna que tenemos en Argentina es esto de desburrarnos más en cosas que impactan y que le impactan a todo el mundo, ¿no? Incluso hasta el científico más acérrimo y más cerrado, creo que tiene que poder tener perspectivas de cómo advertir que la participación suya es importante en estas disciplinas, que nos trascienden, obviamente. No.
Te mando un abrazo, Ricardo, y a todos. Gracias, Edgardo. Igualmente, igualmente. Hola Rick, ¿cómo te va? Joaquín habla. Hola, Joa, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, sí, un poco cansado, pero Bien ahí. bien, no se cortó la luz, así que no se cortó ni la luz ni internet, así que, al menos a mí. Así que todo bien. Buenísimo. Che, bueno, primero celebrar la charla. La verdad que estuvo muy interesante el tema y me parece que todavía queda mucha tela para cortar. Totalmente. Preguntas para hacer. Pero me quedó una duda, capaz un poco producto de ignorancia, que es, por ejemplo, en un sistema mareomotriz, el tema del transporte de la energía y bueno, el almacenamiento, como vos ya dijiste. ¿Cómo sería el sistema para transportar esa energía que se genera en las costas, por ejemplo, a otras zonas que, por ejemplo, más alejadas del mar? El tema es así, los dispositivos mareales, cuando están apoyados, cuando son construcciones como diques, la conectividad es plena con el terreno, porque de hecho están apoyados sobre terreno firme y tienen anclajes en los extremos que son zonas emergentes. Entonces, digamos, todo lo que es la conectividad es idéntica a la de cualquier sistema hidroeléctrico, digamos, no deja de ser una represa, pero funciona de ida y de vuelta todo el tiempo. Las turbinas funcionan de entrada y salida, no funcionan para un solo lado. Entonces, y funcionan con el ingreso y con el egreso. Obviamente, de acuerdo al sistema mareal, en donde puede haber una fuerte asimetría, en función de dónde se ponga el endicamiento, el dique, si se lo hace en la parte más externa o en la parte más interna del estuario, el efecto de embudo genera aceleración de la onda de marea contra la costa y esa aceleración es la que genera una fuerte asimetría. Entonces hay complejos mareales que producen más en el ingreso que en el egreso y todas esas cosas son cosas que se estudian. Ahora, la conectividad de la energía que se genera offshore, cuando las estaciones están colocadas en un inshore o en una zona offshore de unos 20, 30 metros de profundidad o mucho más allá, es similar al que emplean para generar conectividad las estaciones eólicas de offshore o las estaciones fotovoltaicas. No lo mostré, pero hay desarrollos fotovoltaicos de offshore que son brutales. Son como grandes espejos que los van ubicando en offshore. Todavía no se habla de todo el impacto que estas cuestiones tienen. Ahorita imagínense el impacto que tiene una hélice dando vueltas permanentemente debajo del agua. Digo yo, si las hélices en el ambiente terrestre matan pájaros, se imaginan que las de abajo del agua deben liquidar fauna y flora, por lo menos, al menos en la cuestión cercana. O sea que no es que no tengan impactos. Por eso hay que tratar de buscar una ecuación que se acomode a los requerimientos de la zona que va a ser afectada. Por eso yo digo que el concepto de zona de riesgo y poblaciones de riesgo dentro de la ecuación de sustentabilidad es crítica y es una visión muy moderna, porque antes la sustentabilidad era, a ver, plata, ¿cómo te beneficia? Y eventualmente daña o no daña al paisaje. Una cosa muy light. Pero en realidad, ¿a quiénes hay que mirar? Hay que mirar a las comunidades que viven en la zona de riesgo, en la zona afectada. O sea, es la ecuación que tiene que estar contemplada en el estudio de impacto ambiental, en lo basal, que es el hombre. ¿Ah? Y por supuesto, todo aquello de lo que el hombre se nutre, que son todos los otros recursos biológicos y vitales para la vida. Entonces, si a vos te impacta una zona en donde hay un desarrollo de determinada fauna y flora, el emprendimiento que fuere es sumamente negativo y a largo plazo la ecuación puede no resultar muy beneficiosa. Por eso, digamos que hay muchísimo para desarrollar y como vos dijiste, tela para cortar, hay en cada uno de los bloques y se pueden hacer 200 bloques y créanme que yo en realidad de un máximo, de una máxima comencé con un máximo de 200, lo acorté a 100 y después terminé creo que con 60, 70 cuadros. Lo que pasa es que los quería explicar lentamente y con estos espacios se hizo un poco larga la charla, lo reconozco. Pero esto está armado como si fuera de una manera modular, flexible, para el día de mañana sí transformarse en un curso que lo dé otro, digamos, pero que por lo menos sea la base de
algo que tengamos que hacer como para poder mirar al futuro y entenderlo de una manera distinta y con un compromiso diferente sobre todo. Bueno, no sé si alguien más tendrá alguna... No, yo calculo que ya creo que está quedando incluso poca gente. Yo les agradezco nuevamente, enormemente en realidad, la predisposición como para alargarse de parte del SICTERRA. Yo siempre pienso que las instituciones y los institutos en particular, que son la parte de carne y hueso de las instituciones, digamos, los institutos son como la espada del sistema científico-tecnológico, lo que te muestra la verdadera cara, lo que hay detrás de las paredes. Creo que es importantísimo que habiliten estos espacios, que lo profundicen y que generen una dinámica que impacte mucho más directa y profundamente sobre la sociedad y el entorno que nos cobija, que nos protege, que nos sigue protegiendo y que nos protege en tiempos duros. Entonces creo que realmente nosotros tenemos una deuda con la sociedad que saldar, y una forma, en realidad, de pregonar capaz que distintos, no a puertas cerradas, sino generando más difusión y divulgación de lo que hacemos. Entonces me parece que generar este tipo de espacios es para felicitar a la institución, es para aplaudirse a cada uno de los que estuvieron, y como siempre, esto no termina acá, esto es solamente el puntapié inicial de, ojalá, un debate largo, profundo y mucho más rico, con mucha más cantidad de gente involucrada. Bueno, gente, un abrazo a todos, muchísimas gracias por estar y seguimos en contacto como siempre. Un abrazo, Ricardo. Una pequeña intervención, hola. No, sí. para agradecerte, Diego, y a través tuyo a la comisión por, hacer el esfuerzo también de retomar estas charlas, de organizarlas y de llevarlas adelante. Así que gracias a todos los de la comisión. No, de nada. Por retomar esta... Nada. Abrazo. Estamos, gracias. Gracias, gente.